Hola, esta es la clase de Náhuatl y bueno, hoy nos toca empezar a ver el verbo como uno de los tipos de palabras fundamentales que hay en la lengua y pues justo vamos a empezar a ver que este tipo de palabra, el verbo, lo que hace es hablar de acciones o de estados y a partir de ahí es que semánticamente es distinto del nominal, del sustantivo, pero también vamos a observar que hay unas características morfológicas específicas que nos van a permitir reconocer al verbo como una clase de palabra distinta. Eh, Justo, bueno, para empezar, vamos a hablar de ciertas características morfológicas que tiene el verbo nahua, y es que, primero, vamos a observar que todos los verbos de la lengua van a presentar un prefijo que va a indicar el sujeto de la lengua, es decir, estos prefijos que, bueno, también los de sujeto específicamente podrían aparecer con sustantivos, pero todavía no los hemos visto en qué estructuras. Eh, Específicamente, bueno, los verbos, a diferencia de los sustantivos que no lo requieren obligatoriamente, en los verbos sí vamos a encontrar que siempre, todas las ocasiones van a aparecer con uno de estos afijos, prefijos, que indican quién es el sujeto de la acción, es decir, a grandes rasgos, digamos, quién está haciendo la acción o quién está en la situación de qué estado, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahí tienen el verbo temo, temo es caer y entonces podemos, digamos, conjugarlo, ¿no? En realidad no es el mismo tipo de conjugación que vamos a tener en el español y ponerle una serie de prefijos que indican quién es el sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera tienen ni temo, ese ni temo es yo caigo y podemos cortar el morfema ni que indicaría entonces primera persona sujeto. Luego, por ejemplo, la forma titemo, tenemos la segunda persona de singular y entonces eso significa tú caes. Y otra vez pueden ver que lo único que cambió fue el ni y el ti que le pusimos al principio al verbo, ¿no? Luego entonces podemos tener solo la forma temo y eso es en realidad la tercera persona es singular y eso significa él cae. Esto es importante mencionarlo desde ahora. Los verbos nahuas van a aparecer originalmente en tercera persona del singular. Es decir, que en realidad en la lengua no existe el infinitivo, ¿no? Eso es una cosa muy específica de las lenguas romances o de las lenguas indoeuropeas. Y aquí en la lengua nahua, no vamos a tener una forma de infinitivo. Entonces, y vamos ahora a ver una entrada a diccionario más adelante. Siempre que busquen un verbo, en realidad están buscando la forma de tercera persona de singular, en este caso el CAI. Y esto lo vamos a indicar cuando hagamos el corte morfológico a través de una marca que indique que ya hay un vacío fonológico, que no necesariamente es un vacío morfológico, es decir, esto es una relación paradigmática eh, que justo en la ausencia de una marca también tiene significado. En este caso la ausencia indica la tercera persona del singular. Entonces justo esto va a ser por una parte del lado izquierdo de la palabra verbal, que siempre lo primero que vamos a encontrar va a ser una de estas marcas de sujeto, y hasta el extremo derecho, y también siempre son obligatorias estas marcas, vamos a encontrar un morfema que nos diga en qué tiempo está la palabra. Eh, no todas las formas de los tiempos verbales en la lengua tienen solo una expresión morfológica. De hecho, vamos a ver ya pronto, ¿no?, cómo se construyen los pasados en la lengua, y cuando se construyen los pasados cambia un poco la dinámica a través de los cuales sucede esto. Entonces, por ejemplo, eh, lo que sí es que hay unas que son mucho más regulares. Vamos también a observar que así como la marca de tercera persona de singular es ninguna, la marca de presente también es ninguna. Y esto es una generalidad lingüística, que tanto el presente como la tercera persona del singular no presenten ninguna marca. En español también, si asumimos que la raíz completa de un verbo, por ejemplo, pues de caer, el cae, en realidad la raíz podría ser cae, según ciertos análisis morfológicos, y justo ahí vemos que no hay ninguna expresión para hablar de la tercera persona de singular en presente, ¿no? Y esto justo sucede en el náhuatl, solo que aquí no vamos a marcar ningún morfema cero, asumimos que el presente es el tiempo en el que aparecen todas las formas sin necesidad de la presencia de otro morfema. Entonces, por ejemplo, ni temo, en este caso van a aparecer en los ejemplos todos en primera persona de singular,
ni temo, eso es yo caigo, pero por ejemplo tenemos la palabra ni temos, y esa esa que graficamos con una Z significa futuro, y entonces yo caeré. Y por ejemplo, ni temoya, ese ya que está al final de la palabra significa un pasado imperfecto, como el copretérito del español, y entonces ni temoya significa yo caía. ¿No? Aquí sí podemos observar que la palabra, el morfema que indica el tiempo aparece al final de la palabra verbal y este va a ser siempre su posición, ¿no? Entonces, estos dos son los morfemas obligatorios que debe tener un verbo para poder reconocerlo como verbo cuando estemos observando un texto. ¿Cuáles son? Otra vez, la marca de sujeto y la marca de tiempo. Hay toda una serie de marcas distintas en los verbos que algunas son obligatorias según el tipo de verbo que tengamos. Ahora vamos a ver verbos transitivos e intransitivos. Y otras son lo que en lingüística se llama facultativas, es decir, que no son obligatorias. Por ejemplo, estas son las marcas direccionales, las marcas reverenciales, las marcas a veces muchas reflexivas. Justo eso no es obligatorio en la marcación del verbo y a estas vamos a más bien dedicarles sesiones completas porque son muy importantes para la sintaxis de la lengua. Ahora bien, si pensamos los verbos y su clasificación, así como en español que tenemos tres diferentes tipos de verbos según cómo terminan, unos en ar, otros en er y otros en ir, bueno, en náhuatl lo que nos vamos a encontrar es que la regularidad es que los verbos intransitivos acaben en i y los verbos transitivos acaben en a. Y esto lo podemos corroborar en o en casi todos los lugares de la sintaxis del verbo en la lengua, de la morfología del verbo en la lengua, y vamos a encontrar una clase que acaba en o, que estos son muy poquitos y que casi siempre indican un acto de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, además de pensar que esta generalidad de los verbos en i son intransitivos y los verbos en a son transitivos, se han intentado algunas otras propuestas que pueden reconocer por lo menos 4 clases distintas según ciertas particularidades morfológicas. Entonces vamos a observar cómo se clasifican estos verbos según este comportamiento morfológico, pero también hay que decir que no está completamente estudiado este tipo de organización de los cuales les voy a hablar ahora, y en realidad esto es una clasificación que hace unos muchos años propuso una Sanger y que más o menos es consistente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que hay verbos que acaban en wi, esto es con fonológicamente una W y una I, y ortográficamente una H, una U y una I, y que estas formas de verbos, cuando son transitivos, acaban en wa, otra vez la W y la A, o la HU y la A, según la ortografía y la fonología, o en OA. Este morfema OA es uno de los morfemas que más van a encontrar cuando estén ante un verbo transitivo, y de hecho, luego muchas palabras del español terminaron verbalizándose a través de este OA. Es como nuestro AR cuando hacemos cosas como tuitear, ¿no? Ese AR o EAR que sirven para hacer verbos. Bueno, este OA también sirve para hacer muchos verbos, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar constantemente, pero en estos casos específicos hay una relación de significado entre las formas que tienen WI y las formas que tienen WA o OA. Estos verbos aparentemente indican alguna relación con características que tienen la superficie o la forma que tienen los objetos después de que ha actuado una acción sobre ellos, y en algunas ocasiones también con su tamaño. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo kimilwi, esto significa, eso está envuelto. Recuerden, ¿no?, que siempre vamos a tener los verbos en tercera persona de singular por definición. Entonces kimilwi ya está en tercera persona de singular, tendría una marca 0 y eso significa eso está envuelto. En cambio, el verbo kimiloa, aquí les pongo entre paréntesis la marca de objeto directo que ahorita vamos a ver, justo eso significa algo como ella lo envuelve o él lo envuelve. Recuerden, también no hay distinción en la marca de tercera persona de género, ¿no? Porque además el género en la lengua distingue entre animados e inanimados. Entonces siempre, generalmente los agentes van a ser animados, ¿no? Quienes hacen la acción. Entonces en realidad no podría, por el contexto, traducir ella o él. Entonces, bueno, el primer ki que está entre paréntesis significa
Tercer persona objeto, ahorita lo vamos a ver, pero lo que importa es que vean el contraste entre kimilwi, que acaba en wi, y es un estado, eso está envuelto, y los estados son formas intransitivas, y kimiloa, que en este caso sí es alguien, hace una acción que cae en alguna otra persona, y esto entonces es ella lo envuelve. Y fíjense cómo la raíz kimil, eso en ambos casos hace referencia a algo como que tiene ciertas características como estar envuelto, ¿no? Ya sea solo el estado de una persona, en cuyo caso es un verbo intransitivo, o sea la acción de enrollar algo, en cuyo caso es un verbo transitivo. Ahora bueno, otros ejemplos, digo, para otra clasificación, una segunda, es que vamos a encontrar que hay verbos intransitivos que acaban en i y verbos transitivos que acaban en na o en nia. Y estos verbos tienen sobre todo relación con sonidos, ¿no? Eh, y bueno, esto de los sonidos lo propone ya desde el siglo XVII Carochi, y una Sanger, que es la que hace esta clasificación que les estoy diciendo, propone que el sentido común de estos verbos es que algo se dispersa desde un centro, es decir, hay una acción en la cual el efecto tiene un punto en el cual sucede y se va desplazando desde este punto focal hacia los extremos. Eh, Ahorita a lo mejor con un verbo queda más claro a qué me refiero. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Eh, y bueno, eh, hay que decir que muchos de estos verbos, sobre todo muchos que tienen que ver con sonidos o con actos que indican la forma en que se desplaza alguna cosa o cae alguna cosa, pueden generar nuevos verbos a través de un proceso de reduplicación. Si son intransitivos, van a ser, además de la reduplicación, van a poner al final, quitando el ni o el na de la base verbal, van a poner k, y entonces así van a ser la forma reduplicada, y si es transitivo van a poner tsa, también para la forma reduplicada. Ahorita hay un ejemplo específico de esto que ahorita vemos. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, mani. Mani es un verbo que indica también un estado de localización, y esto es él está tendido. En cambio, el verbo mana, que les aparece aquí mana porque también es transitivo y requiere la marca de objeto directo, significa algo como él ofrenda. Y esto en realidad nos habla de una relación histórica entre las cosas que se tienden y cómo se hacen las ofrendas, ¿no? Entonces, si las ofrendas es poner cosas en el suelo de manera tendida, entonces justo en realidad el significado de este verbo era él tiende algo o ella tiende algo. Y históricamente y por procesos culturales el significado cambió hacia ofrendar, pero en realidad el verbo es el mismo, ¿no? Y incluso podemos observar que la raíz de esta posición es ma, nada más. Y con el ni hacemos verbos intransitivos y con el na lo hacemos un verbo transitivo. Ahora, por ejemplo, un verbo de estos casos donde obtenemos la reduplicación, podemos observar chipini. Esto significa eso escurre, eso gotea, y justo describe la acción de las gotas cayendo, ¿no? Y justo probablemente de acá nuestra expresión el chipi chipi, ¿no? Porque justo son got pequeñas gotas que caen sin de manera muy dispersa, ¿no? Y por ejemplo, para hacer un verbo transitivo de este diríamos chipinía. Y este chipinía significa él o ella lo escurre. Algo que no sabemos todavía qué es, pero que sí supimos en el discurso a qué estaba haciendo referencia, ¿no? Y otra vez, recuerden como siempre, si es un verbo transitivo requiere también las marcas de objeto, y entonces es el ki que está a la izquierda. Si queremos hacer un verbo de estos que esté reduplicado, vamos a quitar el ni o el na final o el nia final, y nos va a quedar entonces solo la raíz del verbo, ¿no? Que es completamente la raíz. Y en este caso tenemos chipi como raíz, y entonces vamos a aplicar el mismo proceso, ¿no? Reduplicamos chi y luego tenemos chipi, chichipi, eso hace nuestra nueva palabra verbal, y al final le vamos a poner en lugar del ni un k. Este sería un caso de un verbo intransitivo que acaba en a. Son pocos, pero hay. Y entonces eso significa chichipica, eso escurre continuamente. En cambio, si lo tomamos del verbo que acababa en ia, en el transitivo, bueno, el ki va a estar siempre antes de la raíz verbal, y en este caso el chi, la reduplicación, va a ser considerado parte de la palabra verbal o de la raíz, y entonces el verbo para
él lo derrama continuamente, sería chichipizza. Lo mismo, reduplicamos, quitamos el nia final y pusimos tza. Y entonces tendríamos este verbo chichipizza para él lo derrama continuamente, que en este caso sí va a ser transitivo. Una tercera clasificación es que vamos a encontrar verbos intransitivos, otra serie de verbos, otra vez no tantos, que acaban en este caso ya, o sea, hay una A, ¿no? Aquí es donde no se cumple tanto el patrón de verbos intransitivos en I y verbos transitivos en A, aunque esa es la generalidad. Y decíamos entonces, en esta clasificación los verbos intransitivos acaban en ya y los intransitivos acaban en lía, que este va a ser un morfema que después vamos a estar observando mucho en la lengua. Y bueno, lo que propone una es que estos verbos están relacionados con algo de los sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, shokoya, eso se vuelve agrio, o sea, obtiene la condición de estar agrio, y otra vez en este sentido es un estado, y el verbo shokolía, que en este caso aparece como kishokolía, y eso significa él hace algo amargo o agrio. Otra vez, los verbos transitivos requieren el ki y siempre lo vamos a tener presente, ¿no? Finalmente, dentro de estos 4 grupos está el último que les decía de verbos intransitivos acabados en o, que les juro que no han de ser más de 6 o 7 verbos, ¿no? Y justo este es un grupo reducido y todos indican, eso sí tienen en común, movimiento, ¿no? Entonces ya teníamos el caso de temo, que es ella cae o él cae, y el caso de pano, que es él pasa o ella pasa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, un río, ¿no? A ese tipo de pasar se refiere. Y bueno, hay otra forma, esto hay que decirlo, de clasificar los verbos según la forma en que construyen su pasado. Pero esto y esta forma que seguramente, perdón, esta clasificación que seguramente va a ser la que más vamos a tener que aprendernos, es la vamos a ver cuando veamos los verbos en pasado en la lengua. Y bueno, ya, teniendo estas generalidades morfológicas, hasta ahora las que más son importantes, más allá de la clasificación, que muestra cierta motivación semántica en el tratamiento morfológico de los verbos, importan sobre todo las dos primeras que hablábamos, ¿no? Que siempre van a tener una marca de sujeto, y si son transitivos, además de tener esta marca de sujeto, van a tener una marca de objeto. Entonces, bueno, vamos a ver qué es un verbo intransitivo y qué marcas son las que podemos encontrar. Justo, los verbos intransitivos, su característica es que solo tienen un elemento, a este elemento le llamamos argumento, y entonces solo tienen un argumento que funciona siempre como sujeto. Su condición es que sea sujeto, y justo entonces las marcas, los prefijos que vamos a observar en la palabra verbal son los prefijos de sujeto. Como ya habíamos dicho, jamás un verbo náhuatl va a aparecer sin marcas de sujeto. Y si no la tiene, entonces es la marca cero de tercera persona de singular. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos morfemas? Tenemos que vamos a distinguir entre primera, segunda y tercera persona, así como hacemos para el posesivo, y también entre singular y plural. Y estas marcas lo que nos están diciendo es quién es el que hace la acción. Para la primera persona de singular tenemos el prefijo ni. Para la segunda persona de singular tenemos el prefijo ti. Y para la tercera persona de singular tenemos la marca cero. Es decir, no existe fonológicamente, solo sabemos que existe a causa de su relación con el resto de morfemas, ¿no? Y esto es lo que en lingüística se llama una relación paradigmática. Entonces también, para que vean cómo concebimos esto, ¿no? Y estas serían solo las de singular. Las de plural para presente van a tener una condición particular, que es que en realidad son un tipo de morfema que llamamos morfema discontinuo, es decir, que presentan tanto una parte, en este caso al inicio de la palabra, como otra al final de la palabra, incluso después de la marca de tiempo, ¿no? Eso también es importante, que esta marca final de plural va a ir hasta después de que tengamos los afijos que indican tiempo, aspecto y modo en la lengua. Y esta marca plural, en el caso de presente, va a ser la consonante glotal, y justo como nosotros ya habíamos acordado, la consonante glotal la vamos a marcar con esta comita, que ya por ponerle el nombre ahora de saltillo, y entonces va a aparecer siempre al principio de la palabra el prefijo que indica cuál es la persona,
y al final esta marca que vamos a graficar con la comita que va a indicar que es plural, ¿no? Entonces, la primera persona de plural en la lengua es ti y al final va a tener la marca de glotal. La segunda persona de plural en la lengua es am y al final otra vez va a tener la marca de plural. Y la tercera persona de plural en la lengua es este cero, que ya habíamos hablado, es el mismo que para el singular, y al final va a tener la marca glotal, la comita esta, ¿no? Entonces justo, a ver, con estos elementos veamos un verbo conjugado, el verbo miki, que es morir. Si quiero decir que yo muero, entonces será ni miki. Si quieres decir que él muere, que tú mueres, entonces será timiki. Y si ahora sí queremos decir que él muere o ella muere, diremos nada más miki. Y aquí es donde vemos que hay una marca cero en la tercera persona de singular. Ahora, eso sería solo singular. Para el plural, y aquí la glotal la voy a hacer como una aspiración, tendríamos para nosotros morimos la forma timikij, para la segunda persona de plural la forma amikij, y fíjense que aquí van a aparecer dos más juntas porque una pertenece al morfema de segunda persona de plural y la otra a la raíz del verbo morir, que es miki, ¿no? Y entonces decíamos, para ustedes mueren amikij y para ellos mueren nada más mikij. Escuchen que al final de cada una de las de plural hice la aspiración que indica que justo estamos ante una consonante glotal, ¿no? Que era este acuerdo que teníamos para la pronunciación de la consonante glotal. Bueno, hay que tener algunas consideraciones respecto a el comportamiento de estos morfemas. La primera que hay que siempre tener en cuenta, lo voy a repetir, es que la tercera persona es el morfema cero y entonces nunca de los nunca, cuando es sujeto, va a tener un exponente morfológico que podamos asignarle un valor fonológico, es decir, que podamos observar en la escritura o que podamos escuchar cuando estamos oyendo la lengua. Simplemente sabemos que es la tercera persona porque no tiene ninguna marca. Otra cosa que siempre hay que tener en cuenta para el singular, porque después veremos que con otros tiempos las marcas pueden cambiar, es que el plural siempre requiere esta glotal al final de la palabra y entonces esto nos debe llevar a tener cuidado cuando veamos, por ejemplo, ti, ¿no? Porque ti, sin la glotal al final, significa tú como sujeto y con glotal ti significa nosotros, ¿no? Entonces ahí hay características del significado que dependen completamente de la presencia de esta consonante. Ahora, otra que es importante es que cuando el verbo empieza por vocal, independientemente de si esta vocal pertenece a la raíz o a alguna otra partícula, después cuando veamos los direccionales vamos a ver que esos también detonan mucho este proceso. Lo que va a pasar es que las formas que acaban con i, o sea, ni, ti singular y ti plural, van a perder la vocal, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver el verbo ewa, que significa partir de algún lugar, y justo podemos ver que para yo parto no es ni ewa, sino negua. Para tú partes no es tiegua, sino tegua. Para ella parte, pues solo vamos a encontrar ewa, aquí no habría ningún problema. Y para nosotros partimos va a ser teguaj. Y esto es justo que las vocales que quedan juntas suelen perderse las que no son tan importantes en términos del radical al que le estamos poniendo las palabras, ¿no? Se quedan las que sí le pertenecen a alguna raíz. Y bueno, ya, las formas para segunda de plural y tercera de plural no deberían tener más problemas porque no empiezan con, porque no acaban con vocal los prefijos de sujeto, ¿no? Entonces, para ustedes parten tenemos amewaj y para ellas parten o ellos parten ewaj. Y entonces ya, justo con esto vemos que cuando hay una vocal a inicio de la palabra verbal, no van a presentarse las cis de estos morfemas. Eso significa que en realidad esas cis no son parte de la raíz, sino que son no son parte de la raíz del prefijo, sino que simplemente aparecen ahí por procesos fonológicos que ahora no vamos a ver. Y bueno, y finalmente otro que hay que tener siempre en cuenta, que seguramente
lo van a recordar porque es un proceso que hemos estado mencionando mucho, es que, cuando encontramos una M graficada, esto representa una MA en términos fonológicos, y estas consonantes nasales se asimilan siempre al punto de articulación de la consonante que le sigue, de tal manera que si no empieza la palabra con pa o con ma, como el caso de Mickey que acabamos de ver, esta M va a aparecer escrito como N, ¿no? Entonces, en realidad, lo más común es que vayan a encontrar el prefijo de segunda persona de plural como an. Y bueno, no tengo ahorita un caso a la mente de esto, pero bueno, sí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la palabra chihuahua, que es hacer, tendríamos anquichihuah para nosotros, bueno, anquichihuah para nosotros lo hacemos, ¿no? Pero ahorita vamos a ver bien cómo funcionan los objetos. Y entonces esto sería respecto de los verbos intransitivos, es decir, los verbos que solo tienen sujeto y que no van a tener ninguna expresión de objeto directo. En cambio, cuando entremos a ver los verbos transitivos, que son los que vienen, nos vamos a dar cuenta de que estos verbos se caracterizan justo porque, primero, en términos como de concepción del evento, ¿no? Siempre va a haber un alguien que hace la acción, y esta acción generalmente hace que otro elemento que era ajeno al participante que inicia la acción es modificado justo por esta acción. Es como el verbo romper en español. Claramente, si yo rompo algo, pues ese algo hasta va a cambiar su estado de estar en completo a estar fragmentado. Ese es el tipo de verbos que llamamos transitivos, y en términos de la sintaxis, que sean transitivos significa que van a tener siempre un objeto directo. Y así como el náhuatl marca con un prefijo el sujeto de una oración intransitiva, el objeto de una oración transitiva también va a estar marcado con una marca que nos va a decir: esto es el objeto que tienes que encontrar, ¿no? Antes de hacernos bolas, funciona mucho como el español. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta serie de verbos con, de ejemplos con amar. Entonces, por ejemplo, Juan me ama, ese me indica que es a mí, ¿no? Juan te ama, ese te indica que es a ti. Juan lo ama indica que es a una tercera persona del singular, y en el caso del español sabemos que el referente es un masculino, ¿no? Juan nos ama, en este caso otra vez nos indica que es a nosotros, a primera persona del plural. Y en cambio, por ejemplo, Juan los ama a ustedes, este los puede ser interpretado en la variante del español mexicano como segunda persona de plural o tercera persona de plural. Si fuéramos españoles diríamos os, pero bueno, no somos españoles. Y entonces tenemos Juan los ama a ustedes, este los con el a ustedes, en este caso significa a la segunda persona del singular, del plural. Y en Juan los ama a ellos, es este los, sabemos que hace referencia a una tercera persona del plural. Este tipo de comportamiento es muy parecido a lo que vamos a observar con los prefijos de objeto en la palabra verbal del náhuatl. Antes de verlos, también es importante mencionar que jamás un verbo transitivo va a aparecer sin una marca de objeto directo. Es decir, que en realidad lo que nos indican los verbos náhuatl siempre es cuántos elementos están participando en la acción. En este sentido, el náhuatl es muy regular, es una lengua que le importa mucho identificar cuáles son los participantes. Entonces, jamás de los jamases nos vamos a encontrar una palabra de un verbo transitivo que no indique quién es ni el sujeto ni quién es el objeto. Es decir, siempre van a estar presentes las dos. Aunque, otra vez, la tercera persona de sujeto de singular y de plural puede no estar manifestada morfológicamente, porque en realidad el morfema es un morfema cero, ¿no? Y entonces, ahora sí, veamos cuáles son las marcas de objeto en la lengua. Para la primera persona siempre va a ser nech. Para la segunda persona va a ser mitz. Para la tercera persona, en realidad el morfema es una K, la consonante K, pero vamos a encontrar que a veces aparece realizado como ki, y en ese caso lo vamos a escribir QUI, y a veces solo va a ser la K.
Y en ese caso solo vamos a tener una C. Y esto es para singular. Para plural no vamos a encontrar marcas como las de sujeto que estén colocadas en dos diferentes partes de la palabra verbal, sino que aquí sí va a haber flexión específica para cada uno de las personas de plural. Y entonces para la primera persona de plural tenemos tech, para la segunda persona de plural tenemos amech, y para la tercera persona de plural tenemos kim. Antes de observar cómo funciona esto, hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Siempre, todas las ocasiones, nos vamos a encontrar con que el orden de los prefijos es regular en la lengua, y entonces tenemos que el sujeto va a ser la primera marca que vamos a encontrar, inmediatamente después la de objeto, y al final ya la raíz verbal, ¿no? Entonces esto siempre va a ser así, siempre vamos a encontrar al sujeto, siempre vamos a encontrar después al objeto y siempre vamos a encontrar seguido al verbo. Bueno, otra que hay que tener en cuenta es que esta variación entre Q, U, I y SU y C para marcar la tercera persona de singular objeto es una consecuencia fonológica, y justo la forma aquí va a aparecer siempre que puedan quedar dos consonantes juntas a inicio de palabra. Esto sobre todo es cuando tenemos el morfema cero de sujeto porque no tiene expresión fonológica, y también cuando tengamos tres consonantes juntas al interior de palabra, y esto generalmente vamos a observar que pasa en contextos también muy específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para observar ki a inicio de palabra tenemos esta forma nictlazochtla, eso significa eloama, y justo observamos que ahí, como solo quedan dos consonantes pero están al interior de la palabra, podemos silabificar esta palabra de tal manera que nick sea una sola sílaba y tla sea otra sílaba aparte. Y este proceso no tiene ningún problema para la lengua porque sí permite que haya codas e inmediatamente después haya una sílaba que empiece con otra consonante, ¿no? Entonces aquí no hay ningún problema. Pero si quisiéramos observar que a inicio de palabra con tercera persona del singular, buscando la lectura, también, perdón, en Itlazochtla es yo lo amo, y entonces en Quitlazochtla es él lo ama, ¿no? Si quisiéramos buscar esta lectura de lo ama y solo pusiéramos la K inicial, tendríamos una sílaba que empezaría por dos consonantes, y esto el náhuatl no le gusta. Hace todo para evitar ese tipo de presencia de dos consonantes juntas. De tal suerte que aquí es donde va a aparecer nuestra I para poder hacer una sílaba solo con la marca de objeto directo, la K, y entonces tendríamos Quitlazochtla. Y esto sí es él lo ama. Y también hay que tener en cuenta que cuando tenemos un verbo que empieza por vocal I, como el verbo ita, que es ver, vamos a encontrar graficado simplemente QU y no vamos a encontrar una segunda I. Es decir, no va a haber dos Is juntas, porque en realidad aquí la cosa es que QU representa al morfema K, a la tercera persona de singular objeto, y no necesita ningún otro elemento para decir que va a reparar una sílaba ahí, ¿no? Entonces, más bien esto es consecuencia, más que de fonología, de la ortografía que se ha empleado para graficar la lengua, ¿no? De tal suerte que el verbo, para ver la forma yo lo veo, será nikita y no nikita con dos is juntas, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo, la ma de Kim va a aparecer escrito a veces con N ante M o P. Entonces eso también siempre va a ser regular. Y otra cosa que siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta es que la forma de plural corresponde siempre al objeto. Es decir, que si encontramos uno de estos elementos de los del plural que indican objeto, solo hablan del objeto, nunca del sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos observar el contraste entre la oración Noctlazochtlanopil, amo a mi hijo, y Niquimtlazochtlanopilhuan, amo a mis hijos, ¿no? Una forma como Niquimtlazochtlanopil, eso sería completamente agramatical. En cambio, lo que detona la concordancia con el objeto, con la marca de objeto plural, es que en este caso el referente del objeto, no pilwan, está en plural y entonces va a tener la forma
kim de plural. Y lo mismo sucede si tenemos sujetos plurales, ¿no? No tienen que tener ninguna afectación a la marca de objeto, es decir, la pluralidad del sujeto no depende de la marca del objeto, de tal manera que si queremos decir amamos a nuestro hijo, diremos algo como tiquitlazoctla, con la glotal final, bueno, lo voy a hacer ahora con la expresión, tiquitlazoctla topil, y eso es amamos a nuestros hijos, y si ahora nosotros, que es plural, queremos amar a nuestros hijos, perdón, primero a nuestro hijo, si lo que queremos es amar a nuestros hijos, diremos tikim tlazoctlaj topilwan. Entonces otra vez aquí el kim está en la presencia de topilwan, que es plural, y ki está solo en la presencia de topil, que es singular, independientemente de si el sujeto es singular, como en los primeros casos, o plural, como en estos que acabo de decir. Y bueno, ahora sí, ya que tenemos estas advertencias en mente, podemos observar cómo funciona esto dentro de un verbo específico en la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el verbo ita, que es el que acabo de decir, que es ver, y con la primera persona de plural para todos los ejemplos, tendríamos la forma nechita. Bueno, para la primera persona no voy a poner la tercera persona, porque en realidad eso sería una relación reflexiva y las marcas reflexivas son otras. Entonces esto nunca se podría. Voy a usar para las primeras personas la tercera de singular y para el resto la primera persona de singular. Entonces para la primer objeto de singular, que es nech, si tenemos el me ve, sería nechita. Si queremos decir tú me ves, tendríamos entonces titechita, tinechita, perdón. Tinechita es tú me ves a mí. Y ahora sí ya. Segunda persona de singular objeto es mitz, y entonces con la primera persona de sujeto ni tendríamos ni mitzita. La tercera persona de singular es, ya sabemos, una k, y ya dijimos que en estos casos va a aparecer solo como qi porque no necesita ningún otro elemento para realizarse. Tendríamos que el TV, el OB es Nikita. Para la primera persona de plural que tenemos tech, entonces él o ella nos ve sería techita. Para la la segunda persona de plural con el verbo ver sería y yo como sujeto, nanechita, yo los veo a ustedes, y para la tercera persona de plural tendríamos kim, y entonces con el sujeto yo, nikimita. ¿Y qué pasaría si quisiéramos ver esto con solo la tercera persona de singular? Recuerden que esto tiene ninguna codificación fonológica, es el morfema cero, entonces no va a tener ningún exponente, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, para el verbo kaki, que es escuchar, tendríamos la forma nechkaki, él me escucha, mitskaki, él te escucha, kikaki, él lo escucha, techkaki, para plural, él nos escucha, anechkaki, él escucha a ustedes, o él os escucha, y kimikaki, kimkaki, que eso es, él los escucha a ellos, ¿no? Y entonces justo lo que hay que hacer con estos casos es siempre estar muy seguro de dónde hacer los cortes morfológicos para poder analizar la palabra verbal y entonces saber qué relaciones sintácticas hay al interior de esta palabra, que en muchas de las ocasiones, porque el náhuatl es una lengua polisintética, bastará con la palabra verbal para tener una oración, ¿no? Y bueno, algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo es que probablemente y seguramente muchas veces van a ver un texto y no van a saber todos los verbos que están ahí presentes porque pues porque no, todavía estamos aprendiendo la lengua, ¿no? Entonces para eso pues vamos a tener que usar diccionarios y entonces también hay que aprender a usar los diccionarios, sobre todo para buscar verbos. Para buscar sustantivos puede ser mucho más sencillo, pero para
buscar los verbos es mucho más complejo. Entonces vamos a ver cómo se hace o cómo aparecen más bien en los diccionarios los verbos de náhuatl. El diccionario que es el más recomendado para estudiar esta variante de la lengua es el vocabulario en lengua castellana mexicana y mexicana castellana de Molina, que bueno, fue un fraile que estuvo trabajando mucho tiempo con las comunidades nahuas. De hecho, él aprendió náhuatl muy pequeño, era español, pero desde muy pequeño vino a vivir a México y desde pequeño fue que aprendió la lengua, ¿no? Y entonces justo se metió de sacerdote franciscano, perdón, y justo una de sus tareas fue enseñar náhuatl y también intentar generar elementos para que la gente que no supiera la lengua, los curas que no supieran la lengua, pudieran aprenderla. Y entonces entre este tipo de trabajos hizo una gramática e hizo un vocabulario. Y justo este vocabulario es un vocabulario que nos va a ser muy útil para la clase, ¿no? Pero justo este es el que sobre todo hay que aprender a leer. Como decíamos desde el principio, siempre van a aparecer los verbos indicando cuántos elementos están relacionados a través de su significado, es decir, con cuántos elementos participa este verbo, ¿no? Teníamos los intransitivos y teníamos los transitivos. Los intransitivos solo tienen sujeto, los transitivos tienen sujeto y objeto. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos buscar un verbo, en este caso el verbo maguisti, que significa como algo como ser estimado, ser temido, en realidad son varias emociones las que están reunidas ahí, nos vamos a encontrar que siempre se nos va a indicar cuántos participantes puede tener este verbo, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Primero va a aparecer la palabra sin ningún tipo de afijo, en este caso la raíz verbal es maguisti, y después inmediatamente va a poner un punto y va a poner lo de este Molina, la cantidad de participantes. Si solo es un participante, va a aparecer solo la forma ni. Esto es primera persona de singular. Y entonces con esto nos está diciendo Molina, este verbo solo puede llevar un participante que pertenece a la serie de prefijos de sujeto. Por eso este ni, ¿no? En realidad este ni en cualquier momento podría ser cambiado por cualquier otro prefijo de sujeto, ¿no? Y entonces mawisti.ni. Significa ser estimado, y luego inmediatamente después de que defina qué significa el verbo, va a traer la forma de pretérito o de pasado, porque justo hemos dicho que esta forma es muy compleja de construir y de reconocer en muchas ocasiones, y entonces Molina, como sabía esto, también en el diccionario decía cuál era la forma de pasado de cada uno de los verbos. Entonces va a decir prete, en este caso, indicando pretérito, y la forma de pasado que sería onimawistic. Chequen cómo aquí ya está el ni, digamos como conjugando al verbo, ¿no? Eso ya es una oración, es la oración yo soy estimado. Perdón, yo fui estimado, porque está en pasado. En cambio, los verbos transitivos, lo que va a aparecer es muy parecida a la entrada. Por ejemplo, un verbo relacionado con maguisti, que es maguistilía. Este significa honrar y respetar a otra persona. Va a aparecer indicando ahora, a través de otro morfema, cuál es la valencia de este verbo. En este caso, este verbo sería un verbo transitivo, y lo sabemos porque después del ni, aunque no haya ningún punto, aparece esta forma t. Este T no lo hemos visto, es parte de otra serie de afijos que es T y, bueno, de prefijos T y tla, que indican tla, objetos no conocidos o inespecíficos, que además no son humanos, y T indica objetos humanos. Entonces aquí nos está diciendo que además a lo que se honra es una persona. Entonces por eso tiene este T, que debe tener vocal larga. Claro, Molina no representó la duración vocálica en su escritura ni la presencia de consonantes glotales. Entonces ya desde ahí debemos tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces dice maguistilía, punto, nite, entonces nos está diciendo, tiene un sujeto y este sujeto pertenece a la serie de prefijos de la clase de ni, y tiene un objeto que además es un objeto humano, y este puede variar con cualquiera de los otros prefijos de objeto, ¿no? Y esto significa honrar y respetar a otro, y otra vez nos va a presentar el pretérito y nos va a decir que se construye de la forma
onitemawistili. Y este onitemawistili ya otra vez es la oración compleja. ¿Esto qué significa? Yo honro o respeto o temo a alguien. Es lo que nos está indicando este T. Que esto podemos modificarlo por cualquier otra presencia de cualquier otro morfema, vamos ya a descubrirlo en textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta oración de aquí, Sencajuel Kimahuistilia en Moctezuma, esto significa, y muchos los honraba Moctezuma, ¿no? Y entonces justo podemos ver que después de Huel viene la palabra verbal, Kimahuistilia, y al principio no hay ninguna marca, eso nos indica tercera persona, y lo que nos está diciendo es que Kim significa que son muchos objetos de tercera persona, porque está en plural. Luego aparece el verbo mawistilia, y luego lo que vamos a encontrar a la derecha va a ser el sujeto. ¿Cómo sabemos que es el sujeto? Porque si fuera el objeto tendría que estar en plural, ¿no? Y en este caso entonces por eso es que tradujimos, y mucho los honraba Moctezuma. Y este los es lo que está representado por el Kim. Y bueno, hay casos en que el objeto no va a ser necesariamente un ente animado o humano, sino que va a ser una cosa. Y en este caso, en lugar de tener la forma T, vamos a tener la forma tla. Entonces, por ejemplo, el verbo chicolguilla, esto significa hacer algo o colgar algo, más bien sí, colgar algo. Vamos a encontrar que tenemos ni primero como marca de sujeto y nos está diciendo estos pertenecen a la serie de prefijos de ni, y eso nos va a indicar el sujeto. Y luego tenemos la forma tla, que este igual va a poder ser reemplazado por cualquiera de los prefijos de la clase de objetos directos, pero en este caso nos está diciendo que solo es algo, ¿no? Inmediatamente después nos va a indicar cuál es el significado. En este caso dice hacer algo con garabato o garfio, o colgar algo de algún garaugato. Preteri, en este caso por pretérito, onitlachicolwi. Y entonces también aquí tenemos que ver que no siempre el contenido, la descripción que hace Molina va a ser muy clara, porque él hablaba un español del siglo XVI. Entonces también muchas veces para usar este diccionario tenemos que ir al diccionario de autoridades de la Academia Española, justo para entender qué significaba las palabras que pone Molina en su contexto. Entonces esto dificulta un poco el emplear este diccionario. Y otro que justo podemos usar para no tener tantas complicaciones es el de Beamer, que está en francés, está en línea todo, y entonces el problema es que hay que traducir de francés a español, pero bueno, pues si saben francés tendrán menos dificultades. La otra condición es que este sí ya muestra más una entrada lexicográfica como las que conocemos actualmente, de tal manera que este simplemente dice tal verbo es un verbo transitivo, y después va a tener toda una serie de ejemplos para observar cómo se comporta el verbo en corpus. Y bueno, sé que puede ser un poco complejo este tema, así como lo hemos visto. Pues en el momento en que tengamos el zoom, el chiste será aclarar dudas del comportamiento de los prefijos de sujeto y objeto, y después por fin empezaremos ya a traducir oraciones. Entonces nos vemos en el zoom.